Vamos a trabajar esta primera hoja de cálculo. Este es con respecto a la unión de colectores y la determinación de las pérdidas de carga. El problema es el siguiente, ¿no? Tenemos dos tramos de la progresiva 0 a la 520 y de la progresiva 520 a la 540. O sea, tenemos dos tramos con una unión, ¿no? O sea, básicamente para explicarles sería algo así, ¿no? Entonces yo tengo acá mi buzón, ¿no? Mi primer buzón, y tengo acá mi segundo buzón. Y por acá va a haber un tercer buzón acá, ¿no? Entonces tengo esta unión, este es el primer tramo, y acá tengo el segundo tramo, ¿no? Entonces, este es el tramo que me dicen que es de la 0 a la 520, y este es el tramo que me dicen que va de la 520 a la 540, ¿no? Entonces hay dos tramos, y el tema es justamente encontrar la unión por el método de la energía. Vamos a empatar nosotros por esta unión, ¿no? Entonces aquí existen pérdidas, ¿no? Entonces, básicamente existe una pérdida por cambio de dirección, ¿no? Entonces hay una pérdida por cambio de dirección y también hay una pérdida en el mismo buzón, en el mismo pozo, en el mismo buzón. ¿Ya? Entonces, esas pérdidas de carga hacen pues justamente que si yo quiero empatar por la línea de energía acá, debo de considerar con la finalidad de determinar las cotas, ¿no? Las cotas de la batea aquí, ¿no? La cota en el fondo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que básicamente queremos hacer acá. Entonces, para esto, lo que yo debo de hacer es encontrar las características hidráulicas. Lógicamente que como dato, yo voy a tener el diámetro, voy a tener el caudal, voy a tener la pendiente también del tramo inicial seguramente, ¿no? Como yo sé la tubería, voy a tener el manning de la tubería, y con eso yo voy a poder determinar pues mi tirante, ¿no? Mi tirante. Y a partir de ahí, o a partir del caudal, yo puedo determinar ya mis condiciones aguas abajo. Entonces, los datos son los siguientes, ¿no? Me dicen que en este tramo, en el primer tramo, de 0 a 520, el caudal es de 0.15 metros cúbicos por segundo o 150 litros por segundo. El Manning de la tubería, ¿no? Su coeficiente de Manning de la tubería es de 0.010. La pendiente de ese tramo es de 0.00275 metros por metros, ¿no? Esa es la pendiente. Y el diámetro que se ha calculado es de 50 centímetros, 500 milímetros. Y aquí viene el ángulo central, ¿no? Entonces, esto voy a explicarles un poquito. Entonces, si nosotros tenemos este esquema de tubería, donde el valor del tirante está determinado por el ángulo central, o sea, este ángulo central me determina un tirante finalmente, dado que la fórmula para el tirante es igual al diámetro entre 2 multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo central medio, ¿no? Este acá es el ángulo central teta, ¿no? Y lo mismo, el área hidráulica está en función también del radio o del diámetro, como lo queramos poner, y del ángulo central. Lo mismo el perímetro y el radio hidráulico, ¿no? Entonces, el resultado finalmente, acá, sabemos que en una conducción a gravedad, la conducción a gravedad está gobernado por la ecuación de Manning, que está acá, donde el caudal es igual a la multiplicación del área hidráulica, el radio hidráulico a la 2/3, la pendiente a la 1/2 sobre el número de Manning. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá, por este lado, es poner el valor de caudal, y por este lado, eh, poner esta parte de la ecuación, ¿no? El área por el radio hidráulico a los 2/3, por la pendiente a los medios del Manning, ¿no? Acá.
Y estos tienen que ser iguales para que esté ok, ¿no? Tienen que ser iguales. Entonces, me sale igual en función de un ángulo central que yo ponga, ¿no? Mira, por ejemplo, acá me sale 191.11, ese es el valor, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo 150 como ángulo central? Entonces, fíjate que no me sale, ¿no? Me dice sigue, porque ha hecho la evaluación y no me sale. Dice sigue. ¿Por qué? Porque la fórmula de acá calcula, hace la diferencia y lo verifica que sea menor a 10 a la menos 3, por decir un número bajo. Si está bien, ok, si no sigue, ¿no? Entonces yo digo, no es 150, será 160. ¿Ves? Está aumentando, por ahí 180. Sigue aumentando, ya se está acercando, ¿no? 190. Y con 190 puede ser, ¿no? 180, no sé. Ahora, si no quieres ir tanteando, el Excel tiene una fórmula, un método que se llama análisis de hipótesis acá, ¿no? Acá hay análisis de hipótesis y la opción de buscar objetivo. Entonces, esta opción lo que hace, dice que define una celda. ¿Qué celda? Yo quiero esta celda de acá, esta celda de acá. ¿Con qué valor la quiero definir? La quiero definir con este valor. Esta celda tiene que ser igual a esto, ¿no? 0.15, ¿no? Me dice, cambiando la celda, ¿qué celda quiero cambiar? Esta es lo que quiero cambiar yo, ¿no? Entonces, esta celda la definí con 0.15 igual al caudal, cambiando la celda del ángulo central, ¿no? Entonces lo acepto y ahí está, ¿no? Ahí está el valor. Entonces ya no tengo que estar tanteando, pues ya el Excel lo hace por mí. Entonces, yo sé que el valor del ángulo central es 191.14 grados, ¿no? Y con este ángulo ya se verificó nuevamente, pues, el tirante, el perímetro, el área, el radio hidráulico, el flujo, etcétera. Y verifico ahora lo que es la relación de el diámetro al tirante, ¿no? Perdón, el tirante al diámetro. Me sale 55%, ¿no? Que es menor a 0.75%, o sea, quiere decir que está bien, ¿no? Entonces, esto que ahora lo hacemos con herramientas, pues, computacionales, antes se hacía con estas gráficas, ¿no? Estos sábados que están acá, ¿no? En donde, en estos gráficos, entramos, por ejemplo, con la relación que está acá, dice relación de tirante al diámetro acá, ¿no? Esa es la que voy a encontrar, pero acá yo entro con la relación de gasto a tubo lleno. Entonces acá, por ejemplo, tengo que el caudal a tubo lleno, si yo empleo la fórmula de Manning para tubo lleno, sería 0.257, y la relación del caudal que quiero transportar al caudal a tubo lleno me sale 0.583. Entonces ese valor yo lo busco por acá. Está aquí justamente. Ahí está, ¿no? Y esto le trazo una vertical hasta intersectar con la curva del gasto. Fíjate que acá hay tres curvas. La curva de la velocidad, la curva del gasto y la curva del área, ¿no? Entonces yo lo intersecto con la curva del gasto, y me sale en este punto, y luego a partir de acá le trazo una horizontal. Y me sale aproximadamente entre el 0.50 al 0.60, que es 0.55, con lo cual verifico esta relación, ¿no? Entonces, sin necesidad de utilizar esto, también lo he podido calcular a través del ábaco, ¿no? También es importante, ¿ya? Entonces, así también puedo calcular la velocidad. Yo puedo trasladar esta línea para acá y tengo la velocidad, o puedo tener el área mojada, etcétera, ¿no? Entonces, y eso también se puede, pues, verificar a través del programa del H-Canales también, ¿no? O sea, ya se puede hacer varias verificaciones. Entonces, yo ya tengo con esto mis características aguas arriba del colector, donde yo quiero hacer el cálculo, ¿no? La unión. Y ahora verifico lo que es el otro tramo, del 520 al 540. Entonces, el caudal, estoy considerando que es el mismo, puede ser diferente, ¿no? Porque lógicamente que seguramente si llega otra tubería a alimentar a este buzón, el caudal va a ser diferente, pues yo digo, puede ser diferente, en este caso estoy considerando el mismo,
el Manning 0.010, la pendiente es diferente, fíjate, no es igual a esta pendiente que había, esta pendiente era más pequeña, tengo otra pendiente, el diámetro estoy considerando el mismo diámetro, y hago lo mismo, ¿no? Lo mismo y el ángulo central me sale ahora 114.27, ¿no? Lo mismo. Y mi relación tirante-diámetro es de 23%. Entonces, probablemente por ahí me digan, pero este diámetro puede ser menor, quizá, porque acá es más bajo, 23% versus 55%, pero no lo podemos hacer así porque siempre en alcantarillado los diámetros van aumentando, no pueden disminuir. ¿Ya? Entonces, estoy con este diámetro de 500 milímetros y entonces ya tengo mis características aguas arriba y aguas abajo del colector, ¿no? Entre estas dos hay un colector. Entonces, aquí está el colector, justamente, ¿no? Esta de acá va a ser la tubería que viene del tramo 0 a 520 y este va a ser la tubería que sale del 520 al 540, ¿no? Y acá tenemos nosotros el buzón. Este es el buzón. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice acá? A ver, vamos leyendo lo que dice acá, dice, ¿no? Dice, la caída en el pozo corresponde entonces a la diferencia de energía específica entre la tubería de salida y la tubería de entrada. O sea, esta es la tubería de salida y esta es la tubería de entrada. ¿Ah? Entonces dice, la caída en el pozo, ¿qué significa? O sea, ¿cuánto es el desnivel, no? Este desnivel de acá es justamente esa diferencia de energía, ¿ya? Dice, más la pérdida de energía en el pozo, porque acá en el pozo se pierde energía, pues, ¿no? Dice, si la caída en el pozo resulta ser mayor a 0,75, debe proyectarse una cámara de caída. Bueno, acá dice 0,75, pero en la norma peruana dice 1 metro, ¿no? Entonces es una diferencia, ¿no? Esta es una bibliografía que no es de Perú. Dice, si la caída en el pozo resulta ser negativa, ¿no? La cota de batea saliente será igual a la cota de batea entrante. O sea, no puede ser negativa en ningún lado, siempre tiene que estar hacia abajo, ¿no? Ya dice, al realizar el empate de las tuberías en el pozo, se producen varias pérdidas de energía. Las más importantes son las pérdidas de energía por cambio de dirección, fíjate acá, ¿no? Viene el agua residual por acá, entra al pozo y cambia de dirección, que hay un cambio de dirección. Entonces dice, las más importantes son la pérdida de energía por cambio de dirección y la pérdida por la unión o transición ocasionada por el cambio de altura de velocidad entre las tuberías de entrada y salida. O sea, en otras palabras, la pérdida que se da aquí simplemente por el ingreso y por la salida, ¿no? Porque hay un cambio, hay una diferencia de alturas ahí. Entonces, la consideración de las pérdidas en el pozo implica una diferencia de alturas entre la línea de energía saliente y la línea de energía de la tubería principal que llega al pozo, ¿ya? Les pido un favor, hay un micrófono encendido, si lo pueden apagar su micrófono porque se está filtrando y luego no va a salir tan buena la grabación en el audio, ¿ya? Gracias. Si es que alguien tiene el micrófono encendido, lo apaga. No quiero salir de la ventana para apagarlo yo. Ya, pérdidas por cambio de dirección, ¿no? Pérdidas, voy a tener que hacerlo yo. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá. Aquí, este está. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, la primera pérdida es por cambio de dirección. Entonces ya saben que el agua de alcantarillado viene por acá y va a cambiar. Acá hay un giro, ¿no? Entonces, esta pérdida de energía por cambio de dirección, denominado delta HD, ¿no? Está en función de lo siguiente. Vamos a explicar esto con calma, ¿ya? Dice, la pérdida de energía por cambio de dirección para flujo subcrítico o supercrítico, o sea, para ambos, se calcula en función de la relación
entre el radio de curvatura del pozo y el diámetro de la tubería de salida. A ver, ¿cuál es el radio de curvatura? Acá está, miren, señores. Si este de aquí es la tubería de entrada y este de salida, acá hay una curva. Acá hay una curva que se da con las tangentes. Entonces, esta curva tiene un radio. A eso se le denomina radio de curvatura. ¿Ya? Radio de curvatura. Y esta es la fórmula. Mira, esta es la fórmula. Dice que el radio de curvatura es igual al diámetro del pozo. Ojo, diámetro del pozo, ¿ah? En este caso, 1,20 m será, ¿no? 1,50 m, 1,20 m, depende del diámetro del pozo. Dividido entre 2 veces la tangente del ángulo medio, o sea, del ángulo que se forma aquí, de este ángulo, el ángulo justamente del cambio de dirección, entre 2. Ya dice acá, en la tabla, esta tabla de aquí, se presenta el valor de la pérdida de energía, ¿no? Que es K velocidad al cuadrado entre 2G, de la pérdida de energía, siendo B la velocidad promedio entre la tubería de entrada y salida. Es decir, yo calculo la velocidad de entrada y la velocidad de salida, lo sumo y lo divido entre 2. Esa es la velocidad promedio. Entonces aquí me dicen que la pérdida de energía por cambio de dirección para el régimen subcrítico está en función de lo siguiente. Dice, si la relación del radio de curvatura entre el diámetro del pozo, dice, está entre 1 a 1,50, será igual a 0,4 por la velocidad al cuadrado entre 2G. Ya sabes que la velocidad es la promedio entre la entrada y la salida, ¿no? Para el mismo régimen subcrítico, si la relación entre el radio de curvatura y el diámetro del pozo está entre 1,5 y 3, será 0,20 velocidad al cuadrado entre 2G, y si es mayor a 3, será 0,05 velocidad al cuadrado entre 2G, ¿no? Entonces nos damos cuenta que mientras mayor es la relación, o sea que mientras mayor es la curvatura, ¿no es cierto? La pérdida es menor, ¿no? O sea, va a llegar, si el tramo fuera recto, prácticamente no hay pérdida, ¿no? Porque fíjate acá, está gobernado por el radio de curvatura, básicamente, ¿no? Ahora, para el régimen supercrítico, me dicen que si la relación va de 6 a 8, es 0,4 velocidad cuadrada entre G. Si va entre 8 a 10, será 0,2 velocidad al cuadrado entre 2G. Y si es mayor a 10, 0,05 velocidad al cuadrado entre 2G. ¿No? Entonces, estas son las fórmulas, básicamente la fórmula de energía, ¿no? Esta es la fórmula de energía que se aplica entre la entrada y la salida, ¿no? Entonces acá vemos que Z1 y Z2, Z1 si yo tomo el nivel de referencia en el suelo, Z1 será la altura desde el nivel de referencia hasta el D1, ¿no? Y el Z2 será hasta acá, ¿no? Básicamente. ¿Ya? Entonces, esa diferencia de alturas, que es lo que se encuentra, es igual, dice que en el caso de Z1 menos Z2, al tirante 2 más la carga de velocidad, menos el tirante 1 más la carga de velocidad y más la pérdida eh, en la transición, ¿no? En la transición acá, ¿no? Entonces, fíjate que acá simplificamos, a esto de acá le denominan energía en 2, a esto energía en 1, y entonces sabemos que Z1 menos Z2 es la diferencia de energías más la pérdida, ¿no? Y esta pérdida incluye la pérdida de energía por cambio de dirección más la pérdida de energía en la unión. Está claro ahí. Ahora vamos por acá. La pérdida de energía en la unión, ¿no? Porque acá ya sabemos cómo se calcula la pérdida de energía en el cambio de dirección. Ahora, la pérdida de energía en la unión dice que es igual a un valor K multiplicado por la diferencia de cargas de velocidad entrada y salida. Y que el K es igual a 0,1 para un aumento de velocidad, es decir, viene con una velocidad pero aumenta, y de 0,2 para una disminución de velocidad, o sea, viene con una velocidad y disminuye la velocidad, ¿no? Entonces, ahora sí, explicado esto, vamos al ejemplo. Me dan la cota Z1, o sea, yo tengo la cota Z1, acá a la entrada, dice que es 100, ¿no? Y me dan
el tirante, que es 0.27. ¿Este tirante de dónde salió? Acá, pues. Es el tirante que está acá. Este de acá. ¿No? Todo para la condición de la entrada acá, ¿no? La velocidad 1.36, ¿de dónde salió? También, la velocidad también está 1.36 acá, ¿no? Todo es la entrada. El diámetro 2, el diámetro 2 es el diámetro que sale acá. Entonces ya estamos por aquí, 0.11. Acá está, ¿no? Y la velocidad 2, 4.43, es la velocidad que está acá, ¿ves? Entonces yo ya tengo mis datos acá, con los que voy a evaluar, ¿no? Y entonces, el ángulo, es lógicamente que eso no nos lo dice aquí ni acá. Entonces el ángulo es un dato justamente que lo tengo que ver, ¿no? En el plano, ¿qué ángulo? Entonces aquí me dan como dato que es 45 grados, o sea que hay un quiebre acá de 45 grados acá, ¿no? 45 grados está quebrando, ¿ya? Sé que el diámetro del pozo es de 1200 milímetros, esto es dato ya, se sabe que los diámetros de los buzones son 1200, y calculo la relación a través de esta fórmula de la curvatura para el cambio de dirección, ¿no? Entonces, fíjate que hago el cálculo, diámetro del pozo entre dos veces la tangente del ángulo y me sale 1448.53, ¿no? Este es el RC. El diámetro de salida se refiere a la tubería que sale, ¿no? Que es 500, acuérdate que es 500, ahí está. Y si hago la división me sale 2.90. Entonces 2.90 está entre 1.5 y 3. Por lo tanto, la pérdida es 0.2 veces la velocidad. Pero acá, acuérdate que la velocidad es una velocidad media, ¿no? Por eso que aquí lo que hace la semisuma de la velocidad de entrada y de salida. Y ahora sí calcula con la fórmula de 0.2. Acá está, 0.2 velocidad al cuadrado entre 2G. Ahí está. Y entonces fíjate cuánto ha perdido, ¿no? O sea que por el cambio de dirección pierde 9 centímetros, ¿no? No es poco, ¿ah? Por el cambio de dirección acá está perdiendo 9 centímetros de energía. Ahora, por la unión, ¿no? Por la unión, el K es 0.1. ¿Por qué el K es 0.1? Porque hay un aumento de velocidad. Fíjate, llegó con una velocidad de 1, de 1.36 y aumentó a 4.43. Entonces hay un aumento de velocidad y ahí está, 0.1. Y la fórmula dice que es igual a K por el valor absoluto de esta diferencia, ¿no? De energías. Y entonces se hace el cálculo y también pierde 9 centímetros por la unión, ¿no? Entonces, fíjate que en total hay una pérdida de ¿cuánto? De 18 centímetros, ¿no? De 18 centímetros. Entonces, si yo deseo encontrar la cota Z2, ¿no? Porque yo tengo Z1 y justamente la idea es encontrar Z2 para ver cómo profundizamos la tubería. Entonces, el Z2 sale de acá, ¿no? El Z2, si yo despejo, fíjate que acá está. Esta es la ecuación, ya te la dejo. Me sale 99.08, ¿no? Y por lo tanto, la caída en el pozo es la resta de Z1 menos Z2, pues, ¿no? Sería de 92 centímetros. Y acá me decían que si el pozo o si la caída resulta ser mayor a 75 centímetros, requiere una caída, ¿no? En este caso, requiere caída, pues, ¿no? Y entonces de esta forma, nosotros sabemos que requiere la caída y sabemos cuál va a ser la cota, en dónde vamos a empalmar. Entonces ahí ya tenemos que este diseño está correcto. ¿Qué pasa si nosotros no tomamos en cuenta esto y empalmamos por la base? Entonces lo que va a ocurrir es que se va a remansar, va a haber un flujo de remanso y puede pues tener problemas hidráulicos en el funcionamiento del buzón, ¿no? Por eso es que es importante que se haga este tipo de cálculos, ¿no? Lógicamente que el programa del SeaWorld ya lo analiza por nosotros todo esto, ¿no? Pero siempre es bueno que ustedes sepan de dónde sale y cómo se calcula por si en algún momento lo tienen que hacer, ¿no? Hay mucha gente que no lo sabe hacer esto, no lo hace, ¿no? Pero es importante que se pueda realizar, ¿ya?
Bien, entonces esta es la primera hoja de cálculo que quería compartir con ustedes. Y la segunda hoja de cálculo es una hoja que les va a servir y que es bien rápida en realidad verla. ¿Ya? Entonces, esta es una hoja de cálculo que permite encontrar diámetros equivalentes en tuberías, en cualquier tubería. O sea, ¿por qué diámetro equivalente? Porque actualmente existen, pues, tuberías, todavía existen tuberías de material de asbesto cemento, de concreto, debajo de donde estamos viviendo, existen tuberías muy antiguas. Y estas tuberías poco a poco se están reemplazando por tuberías nuevas, que pueden ser de polietileno o pueden ser de PVC, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un reemplazo, no se trata simplemente de decir, ah, mi tubería de cuánto es, ah, es de 1,20 m de diámetro, mi colector es grande, 1,20 m, de concreto. Entonces voy a colocar una tubería de 1,20 m de PVC. Aguanta, aguanta. No es lo mismo. No es lo mismo una tubería de concreto que una tubería de PVC o de polietileno. No es el mismo diámetro. Pero entonces, ¿qué diámetro coloco? Ah, para eso es esta hoja de cálculo, ¿no? Que te voy a explicar. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos una tubería de un colector principal de 1,20 m. Es grande. Puedes trabajarlo con cualquier diámetro en realidad y colocarle acá el valor que tú desees, ¿ah? ¿Ya? Eh, yo estoy asumiendo ya, para no hacer el cálculo, que esta tubería de concreto trabaja su máxima capacidad, que es 75%. Por eso es que el tirante está como 75% del diámetro. Es decir, que el tirante trabaja su máxima capacidad es de 0,90, ¿ya? El manning del concreto 0,014 y la pendiente, que tú la puedes editar, en este caso yo estoy trabajando con 0,05. Conozco la expresión de Manning, ¿no? Conozco cuál es la fórmula para encontrar mi tirante y a partir del tirante puedo despejar el ángulo. Si yo conozco el tirante y el diámetro, puedo encontrar el ángulo, que es lo que se ha hecho acá, justamente, ¿no? Conociendo el tirante y el diámetro, encontré el ángulo, ¿no? 240 grados para este tirante y este diámetro. Tengo la fórmula del área en función del ángulo y del diámetro, ahí está, ¿no? Tengo el área, tengo el perímetro, tengo el radio hidráulico, tengo el caudal. O sea, que a partir de esta condición de pendiente, Manning, tirante y diámetro nominal del tubo, yo sé que puede conducir 2,334 metros cúbicos por segundo. Ya lo sé. Entonces, como yo ya sé cuál es la capacidad a un 75% de este material de concreto, entonces yo quiero encontrar mi diámetro equivalente, por ejemplo, en tubería de polietileno estructurada, pero que puede ser cualquier material en realidad, ¿no? Puedes cambiar por lo que sea. El caudal es el mismo, ya determiné el caudal. El Manning del polietileno o del PVC es 0,010, por eso te digo que te sirve para cualquier material. La pendiente es la misma porque vas a reemplazar, ¿no? La pendiente es la misma. Y a partir de acá, yo empiezo a propongo un diámetro no de 1,20 m, sino de 1,10 m. Y calculo el ángulo para que me satisfaga el área, el perímetro, el radio y que pueda encontrar el mismo caudal, que es 2,33 fíjate, ¿no? Entonces, con este diámetro y con este ángulo, yo satisfago la condición de caudal. Y si reviso la relación del tirante al diámetro, me sale 69%, que inclusive es menor que el 75% que yo había considerado como capacidad máxima acá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo reemplazar a una tubería de concreto de 1,20 m por una tubería de polietileno. Te digo polietileno porque en PVC no se fabrica ese diámetro, de 1,10 m, ¿no? Y fíjate si son varios metros o kilómetros de tubería a reemplazar, el ahorro que significa. ¿Que le has podido poner 1,20 m de diámetro? Sí, le has podido poner 1,20 m. Igual te va a trabajar, claro, si trabaja con 1,10 m, 1,20 m también va a trabajar. Pero fíjate el ahorro que puede significar, ¿no? Significa mucho ahorro.
Ya, entonces esta hoja de cálculo, como te dije, es una hoja bastante rápida, pero que lo he considerado necesario que la conozcan por si tienen que hacer en algún momento algún cambio de material y necesiten un sustento, ¿no? Esto ha servido, yo esto lo he otorgado a varias personas que me han necesitado sustento, porque en realidad estas hojas de cálculo nacen justamente de la necesidad de ustedes, ¿no? Hay gente que me escribía, ingeniero, necesito sustentar un cálculo, me daban el problema y yo los desarrollaba, ¿no? Entonces ya les daba la hoja de cálculo y ahora los comparto con ustedes, ¿no? Siempre voy creando hojas de cálculo semanalmente de situaciones que me van consultando y los pongo a disposición de ustedes. Entonces, este es una hoja de cálculo que se trabaja muy rápido, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a, bueno, si hubiera alguna consulta hasta acá, me lo pueden plantear, sino ya para entrar a la tercera parte, que es el manejo ya del SeaWorkCAD, ¿no? El manejo del SeaWorkCAD. Si tuvieran alguna consulta lo hacen, si no, de frente me voy a decir, porque ya sin descanso ya, para que nos alcance el tiempo.